Ok, vamos a hablar hoy de los dos edificadores. Un tema que hemos hablado muchas veces y uno de los que más me fascina este texto bíblico, pero lo voy a tratar de una manera diferente. Lo individualicé, utilicé el contexto de una manera que no lo había utilizado antes, pero que me gustó porque singularicé los personajes y las situaciones que el Señor nos muestra en este sermón que Él dio durante su campaña en el Sermón del Monte. Los dos edificadores. Mateo capítulo 7, verso 24 al 27, la Nueva Traducción Viviente. Fue la última predicación que Él tuvo en esa campaña, así que quiero que prestes atención y dispongas tu corazón. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: todo aquel que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo, porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Amén. Amén, amén. Ok. Bien, el Sermón del Monte comienza con la bienaventuranza de los pobres y termina con la ruina de una persona que dejó que el orgullo le ganara la carrera de la fe. Amén. Que prefirió de pronto invertir en su propia sabiduría y no atender el consejo de Dios a tiempo. ¿Ok? Entonces vemos cómo las palabras de Jesús al principio de esta carrera de predicaciones que Él dio, pues comienza tratando de traer buenas noticias. Pero al terminar su campaña, se puede notar a través de estos versos, a través de esta predicación, que a pesar de eso, Él estableció una diferencia y la estableció a propósito, para dejar un mensaje, no tanto, o sí tanto, creo yo, aquellos que pues siguen su palabra, aquellos que estaban dispuestos a atender lo que Él había predicado durante varios días, pero también se centró en aquellas personas que no atendieron el consejo y el mensaje que Él tenía para su pueblo durante ese tiempo. ¿Ok? Entonces, el fin de este sermón es el fin de toda la enseñanza cristiana, porque la vida del cristiano se condensa en lo que te acabo de leer. O sea, tú decides cómo va a ser tu vida. Dios tiene planes y Dios tiene propósitos, pero Dios ni siquiera se va a meter a tratar de hacer todo lo contrario a lo que nosotros queremos hacer. Amén. O sea, porque habla de dos edificadores, habla de dos escenarios, habla de herramientas, habla de construcción, habla de fundamento, habla de arquitectura, habla de la manera como tú deseas proyectarte en la vida y cómo quieres que tu vida avance y crezca a través de la fe, y peor aún, cómo quieres que tu vida termine. ¿Ok? Entonces, en este sermón vemos una comparación que no se aleja de nuestra actualidad, que no se aleja muchas veces de aspectos que tienen que ver con nuestra vida. O sea, porque a pesar de que el Señor define claramente al hombre sabio y al hombre necio, muchas veces usted y yo, sin generalizar toda nuestra vida, a pesar de que seamos cristianos, alguna particularidad de nosotros tiene que ver tanto con el uno como con el otro. Porque a veces somos sabios, pero a veces también somos necios. ¿Me dice amén? No somos necios por definición, porque todas nuestras decisiones, en su gran mayoría, creo que están sometidas al juicio, al consejo de la palabra. Pero en algunos momentos, usted y yo
hemos decidido no ser tan sabios en algunos aspectos de nuestra vida. Amén. Amén, amén. Hay áreas de nuestra vida que todavía están sometidas a la intención que hay de querer administrar la vida de nosotros como nos da la gana. ¿Me dice amén, iglesia? Ok. Espero que no se desaparezcan esos amén. Entonces vamos a hacer una comparación entre lo uno y lo otro. ¿Ok? ¿Y qué nos quiere enseñar el Señor en esta noche? El que oye y hace es asemejado a un hombre sabio. ¿Ok? El que oye y hace, no solamente el que oye. Usted viene cada miércoles, cada viernes y cada domingo y escucha la palabra. Pero no se trata solamente de conjugar el verbo escuchar, sino también conjugar el verbo hacer. ¿Estás haciendo conforme a como la escuchas? Amén. ¿Puedo confiar en ese amén? ¿Puedo confiar en ese amén? Ok. Porque podemos ser buenos oidores, pero malos hacedores. ¿Ok? O buenos oidores, o como pocos hacedores de la palabra. Porque utilizamos los amenes dentro del contexto de la iglesia, pero no lo utilizamos en el contexto de la familia. Amén. Utilizamos el servicio del contexto de la iglesia, pero no lo utilizamos, escúchenme bien, nuestra consagración en el contexto cuando nuestra vida es confrontada con el sistema del mundo. ¿Ok? O sea, servimos a Dios, pero de alguna forma también le servimos al sistema del mundo. Amén. Entonces el Señor dice que es importante tanto el que oye como el que lo hace. Amén. Y lo asemeja a un hombre sabio. Entonces, sabiduría no es aquella persona que te dice un conjunto de palabras bonitas, porque me encuentro con muchas personas que dicen, wow, si tú escucharas cómo habla esa persona. No, eso no es sabiduría. Sabiduría es escuchar y es hacer. Hay gente que conoce la palabra, ¿ok? Hay gente que conoce cómo opera el sistema del reino, el contexto de una iglesia, cómo opera el oficio del servicio, cómo podemos hacer algo mecánicamente, ¿ok? Y tenemos conocimiento de cómo opera el reino, pero cómo hacemos para traducir eso en un buen testimonio. Amén, amén. Entonces, para que se pueda titular a una persona como una persona sabia, se necesita no solamente ser oidores, sino hacedores de la palabra. Y el Señor lo confronta en este sermón. Dice, todo aquel que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio. ¿Ok? No basta solamente con escucharla. No basta solamente con que vengas y no tengas falla ni miércoles, ni viernes, ni domingo. Amén. Gloria a Dios por los chulos de asistencia. Gloria al Señor porque lo estás buscando. Amén. Pero para este tiempo el Señor nos está llamando a un poco más. Amén. No solamente, escúchame, te hablé del comienzo y del final del sermón. O sea, ¿hace cuánto conocemos al Señor? Aquí no hay ningún nuevo porque nadie alzó la mano como nuevo. Aquí hay gente del antiguo pacto y del nuevo pacto. ¿Ok? Y aquí usted sabe qué es lo bueno y qué es lo malo. Y sabe de qué le estoy hablando. De no ser solamente oidor, sino hacedor de la palabra. Eso no nos hace perfectos. Eso nos hace sabios. Amén. Que nos vamos a equivocar, sí. Pero David se equivocó y era un hombre conforme al corazón de Dios. O sea, Dios, no es que Dios tenga un margen de error en nuestras actuaciones, ¿ok? Sino que Él nos juzga conforme al amor que Él siente por nosotros, amén. Y nos vamos a equivocar en medio de nuestra sabiduría. Vamos a hacer malas elecciones de amistades, malas elecciones de personas al momento de tener una relación sentimental. Vamos a tomar malas decisiones en nuestra vida, sean sociales, laborales, sean de tipo
decisiones que tengan que ver con nuestra vida y donde nos vayamos a unir a otra persona. Amén. Entonces, en ese sentido, o sea, Dios lo que trata es de blindarnos de todas aquellas cosas que nos puedan hacer daño. Amén. Y nos llama a ser sabios en cada cosa. Y para eso nos entrega el consejo de la palabra. Porque Jesús está sellando un sermón y terminando un sermón. Y dice que todo aquel que escucha mi palabra y la pone por obra, no está hablando de otra cosa, no está hablando de milagros, no está hablando de testimonio, no está hablando de ofrenda, no está hablando de filipenses, no está hablando de primicias, de pactos, no. Está hablando de cómo vamos a conducir nuestra vida una vez tú conozcas el consejo de la palabra. Amén. Entonces, él dice que hay una conexión entre el oír y el hacer, que es muy vital para que usted pueda desarrollar un crecimiento espiritual. Amén. Entonces, los que poseen el oído rociado de la sangre de Cristo deben también tener los pies rociados de la sangre de Cristo. Amén. O sea, no puedes estar escuchando una cosa en este lugar y haciendo otra allá afuera. La manera como escuchas debe ser la manera como caminas. La manera como asimilas el consejo de la palabra debe ser la manera como la traduces en medio de tu familia, en medio de tu relación con tus hijos, en medio de tu relación laboral, en medio de tu vida social. Amén. Tengo que ser sabio en cuanto con quién me junto, en cuanto con quién me meto, en cuanto con quién acerco a mi vida, en cuanto a quién le cuento mis cosas, en cuanto a quién. Tengo que ser sabio en cuanto a la manera de hablar, en cuanto a la manera de actuar, en cuanto a la manera de... Nos vamos a equivocar, claro que sí. Y te puse el ejemplo de David, pero Dios no dejó de decir y plasmar en su palabra de que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y no había otro como Moisés, hombre sabio y manso sobre la tierra. Pero llegó un momento en que Moisés mostró su ira cuando el pueblo no quería obedecer su dirección. Entonces Moisés fue descartado por Dios por manifestar un momento de rabia en su oración. No, nos vamos a equivocar, pero escúchame bien, debemos ser sabios aún para reconocer que nos equivocamos. Amén, amén. Entonces existe una conexión entre el oír y el hacer. Amén. ¿Sabe? Estas palabras del Señor, ¿sabe? Se tienen que traducir en hechos para cada uno de nosotros. ¿Ok? Y eso era lo que el Señor quería. Por eso utilizó este último sermón para sellar lo que usted conoce como el sermón del monte. Porque de nada servía todas esas predicaciones si el pueblo no iba a obedecer su palabra. Y fue como una conclusión, donde le dijo, bueno, aquí hay gente sabia y aquí va a haber gente necia. Y obviamente eso se cumplió. Va a haber gente que va a escuchar y lo va a traducir en una mejor calidad de vida. Y va a haber gente necia que va a escuchar y van a ser como oidores olvidadizos. Amén. Entonces, el que es oidor solamente es necio. ¿Ok? Es como un hombre que se refugia en los planos del edificio y no en la edificación. Amén, amén. Amén. Se refugia en una religión y no en una relación. Amén, amén. Amén. Se refugia en una apariencia de cristianos y no en un verdadero hijo de Dios. ¿Cierto? Porque una cosa es conocer la Biblia y otra cosa es vivir como ella dice que yo tengo que vivir. Amén, amén. Entonces nunca puedes desconectar lo que es el escuchar la palabra y ser hacedor de ella. ¿Sabe? Aquel que solamente es oidor es aquel que de alguna forma sale en un bote en medio de una tormenta
sin un remo para poder avanzar. ¿Ok? Y viene a ser como la ola del mar que va de aquí para allá. Que cuando vienen los tiempos difíciles siempre va a dudar del Señor. Amén. Porque edificó su casa de manera equivocada. Ahora, teniendo en cuenta esta comparación, siempre va a haber una necesidad en común en todos y cada uno de los que estamos en este lugar. Amén. Y una cosa es que haya necesidades comunes, ¿ok? Y otra cosa es que Dios tenga propósitos diferentes. Para entender esto, cada uno de nosotros nos llamó al Señor en un escenario totalmente diferente. Algunos para restaurar su hogar, a otros para darle una persona que lo iba a acompañar el resto de su vida, ¿ok? Algunos porque no pueden tener familia y a otros porque su corazón está lleno de gozo porque Dios le dio pues la posibilidad de tener una familia y de tener hijos. Amén. ¿Sabes? Dios nos encontró en una condición diferente. A pesar de que todos tenemos necesidades, hay propósitos y hay planes que tienen que ver individualmente con cada uno de nosotros. Muchos estamos luchando para restaurar pues nuestra casa. Otros están luchando para lidiar con la rebeldía de tus hijos. Otros están perseverando por un milagro en su salud. Otros están pidiéndole al Señor que le abra una puerta de trabajo. Otros le piden una promoción. O sea, cada uno de nosotros tiene cosas diferentes y está lidiando con cosas diferentes. Amén, amén. Pero es el mismo Dios, tanto para ti, para Yotin, para Eduardo, para Estela, para Isaac, para Camila, para Linet. Es el mismo Dios, amén. Indistintamente de lo que sea, es el mismo Dios. Me dice amén. Es la misma roca, amén, la que nos sostiene. Es el mismo fundamento al cual el Señor nos llamó a confiar, amén. ¿Sabe? Hay una responsabilidad sobre cada uno de nosotros. Y es cómo llevar nuestra casa, nuestra vida cristiana, cómo nos vamos a conducir, amén. Entonces, una cosa es tener una religión y otra cosa es tener una relación con el Señor, amén. ¿Sabe? Y el Señor, o lo comparé más o menos a tener un lugar donde yo me puedo abrigar, ¿ok? Donde yo puedo pasar una temporada. Un lugar donde puedo pasar de pronto una estación, donde utilizo pues ese lugar que me abriga cuando tengo una necesidad. Pero una vez esa necesidad sea cubierta, no utilizo ese abrigo o ese lugar que para un momento de mi vida difícil fue un buen refugio. Amén. ¿Sabe? Y esa es la diferencia entre una persona sabia y una persona necia. Aquellos que vienen a buscar solamente un lugar para ser abrigados, amén. Un Dios para cubrir una necesidad de una temporada. Un Dios para quitarle de pronto la necesidad, el hueco, el vacío, la depresión, el desánimo, la situación financiera, para tratar de conducir su hogar de una manera diferente. ¿Sabe? Mucha gente llega, ¿sabe? Delante de Dios, delante de este lugar, delante de lo que es el reino de Dios, encontrando una solución pasajera a su vida. Amén. Una vez el frío pasa, el abrigo lo deja de usar. Amén. Una vez el frío vuelve, la necesidad aparece, la enfermedad retoña, las diferencias se agrandan. Una vez las imposibilidades llegan a nuestra vida, nuevamente utilizo la iglesia como un lugar de abrigo. Amén. Nuevamente utilizo a Dios como un refugio pasajero. Me dice amén. ¿Sabe? A pesar de que tenemos las mismas necesidades y tenemos un Dios en común, ¿sabe? ¿Qué nos hace diferente? La manera como tú te relacionas con Dios. Si Dios para ti es un lugar que solamente te va a cobijar en los tiempos difíciles, estás mal. Estás equivocado. Amén. ¿Sabe? Si es un lugar de descanso,
No es que esté mal, pero nosotros no venimos solamente como una terapia a este lugar, a que Dios nos sobe la espalda, a que Dios nos acaricie las canas, a que Dios nos enjuague. Claro que sí, que hay un Dios de amor, amén. Claro que hay un Dios que nos da reposo. Claro, pero no es la motivación correcta que solamente busquemos a Dios cuando estamos atribulados, amén. O sea, por la tribulación y no por lo que Él es capaz de, no solamente de lo que hizo, sino de lo que es capaz de hacer el día de mañana, amén. Un lugar de reposo hace falta para apartarse de los ciudadanos, de las aflicciones que vienen del bullicio y las molestias de esta vida presente, amén. Lo mismo podría un hombre esperar encontrar calor en un temprano amanecer, en donde puedes hallar descanso en la casa de Dios, a pesar de la desobediencia y a pesar de que en algún momento hemos sido pródigos. Porque Dios nos ha hecho el milagro y nos ha entregado la respuesta, nos ha promocionado y nos ha bendecido, pero nos hemos ido con esa herencia y nos hemos olvidado del Dios que llenó nuestras manos, amén. Venimos a buscar descanso, y como Dios no es un Dios que solamente te va a proveer descanso, que no solamente te va a ayudar a salir adelante, a levantarte el ánimo, sino que te va a llenar las manos. Si tú no las tienes abiertas, Él te las va a abrir y te va a bendecir y te va a dar el trabajo. Pero no es el propósito, escúchame bien. Y era lo que el Señor le quería decir a ellos. Y establecer la diferencia entre lo que es edificar sobre la roca y lo que es edificar sobre la arena. Nuestra relación tiene que ir mucho más allá y tiene que ser más fuerte. De que solamente Dios me abrigue en los tiempos difíciles. De que solamente Dios me provea consuelo en los momentos que estoy desesperado y que estoy afligido. Amén. Tiene que ser un lugar de comunión. Tiene que ir más allá del abrigo, más allá del descanso. Tiene que ser un lugar de comunión en donde las necesidades, escúchame bien, estarán del lado donde jamás el Señor las va a dejar insatisfechas. Porque cuando tú tienes una relación y una comunión con el Señor, tú confías plenamente, amén, que a pesar de que estés atribulado, que a pesar de que estés desesperado, que a pesar de que la depresión te abrace una semana, 2 semanas, qué sé yo, a pesar de que el desánimo arrope tu vida por una temporada, cuando tú tienes comunión con Dios, tú sabes que en algún momento el Señor te va a favorecer, amén. ¿Sabes? Porque esa relación te da la seguridad que el Señor es fiel y que cumple sus promesas. Amén. Cuando tú tienes comunión con el Señor, ¿sabes? Pero si tú sabes que Dios es un abrigo y te lo pones y te lo quitas de acuerdo a la temporada, de acuerdo a la estación. Si hay abundancia no me pongo el abrigo, pero si hay escasez, hasta salgo a la calle con el abrigo. Hasta le predico al habitante de la calle. Hasta salgo con la Biblia que tiene 2500 páginas y es así de gruesa para que me vean. Pero si Dios no lo hace, me quito el abrigo. O si Dios lo hace, ya encontré lo que estaba buscando. Dios no solamente es un Dios que provee descanso. Amén. Porque una cuaidé también te puede ayudar a descansar. ¿Cierto? No horas, pero te da descanso. Y duermes hasta las 10 de la mañana del día siguiente. Y se te olvida todo lo que te cargó el día anterior. Pero el descanso que provee Dios es totalmente diferente. Amén, amén. ¿Sabe? Hay una necesidad en común, pero nuestras motivaciones tienen que ser correctas. Amén. Dios no es un mero abrigo. Dios no solamente es un Dios de consuelo y de reposo. Amén. Dios es un Dios de comunión. Y eso significa edificar sobre la roca. Ahora, un requisito indispensable, un elemento en esta arquitectura de la fe es la roca. Fue el elemento fundamental que yo encontré aquí. ¿Ok? ¿Sabe cuál es el otro elemento? La arena.
¿ok? La roca y la arena. El fundamento del hombre sabio, ¿cuál es? La roca. ¿Qué tengo que utilizar para levantar y edificar mi vida? La roca. Es lo único que necesitas, amén. Dios no las pone difícil, hermano. Dios no las pone fácil, amén. Lo único que tienes que hacer es encontrarte cara a cara con la roca, amén. Me dice amén. Antes que puedas, escúchame bien, obtener cualquier cosa, trata de buscar una buena relación con Dios, amén. ¿Sabes? Si tú tienes una buena, oye, si tú utilizas a la roca, no el personaje de cine, no la roca, no el musculoso ese, la roca, amén. El Cristo de la gloria, el Rey de reyes y Señor de señores, como fundamento de tu vida. No necesitas otro elemento. No necesitas estar inventando religión, ni doctrina, ni cosas raras, amén. Una vez tus pies estén afirmados sobre la roca, sobre Cristo Jesús, escúchame bien. Claro que van a haber necesidades, claro que sí. Claro que tu barca va a ser estremecida, claro que sí. Claro que tu barca va a tener situaciones difíciles, claro que sí, hermano. Yo no te puedo decir la mentira más grande de este mundo. Yo pensé que eso era así como un cuento de hadas entre Dios y tú. ¿Sabes? Pero cuando leí la vida de José me enteré que a veces los sueños de Dios se pueden convertir en tu peor pesadilla. Y cuando Dios se mete con tu vida y dice, tengo planes contigo, Eduardo, tengo planes contigo, Yoti, y tú comienzas a ver que aquello que tú querías empujar y que te era fácil, ahora te cuesta. Y esa amplitud que había, ahora, miércoles, qué estrechez y qué situación. Y las buenas nuevas comienzan a apagarse un poco y las malas comienzan a aparecer. O sea, me ha pasado solamente a mí, creo que a todos nos ha pasado. Y hemos pasado por ese escenario y por esas temporadas, amén. ¿Sabe? Pero ¿cuál es el requisito indispensable? Permanecer en la roca. Porque ¿de qué sirve que tú confieses a Cristo como tu Salvador si no permaneces? Yo siempre le digo a la gente, hey, el tema no es llegar, el tema es permanecer. ¿Sabes? Todo el mundo se convierte hoy en día. Tú sales a la calle y ves una persona con necesidad, así tenga un tabaco de marihuana en la mano, te acepta Cristo porque te lo acepta, hermano. Coge el tabaco, se lo pone atrás, ¿cierto? Y repite conmigo, Señor Jesús, en el nombre de Jesús, renuncio a toda maldición, a todo tabaco de marihuana, a todo perico, a todo no sé, te renuncia. Tú te vas y se lo sigue fumando. El tema es permanecer, hermano. El tema es permanecer. El tema es que tú, o sea, no seas un cristiano de temporada, sino que seas un hombre, escúchame bien. ¿Sabes qué? El concepto de eternidad lo traduzca a través de las edades y a través de los tiempos que permanece en el Señor, amén. ¿Sabes? Un requisito indispensable es entender que la roca es suficientemente fuerte para soportar todo. ¿Alguien me dice amén? Amén. La roca es suficiente para soportar todo. Amén. ¿Sabes? La Biblia dice lluvias, tormentas, ríos, inundaciones. Amén. Te lo traduzco: pleitos, contiendas, diferencias. Amén. Problemas, situaciones dentro del hogar con tus hijos, con tu pareja, situaciones económicas de escasez. Cuando tú estás sobre la roca, sabes que Dios puede restaurar cualquier matrimonio que se haya roto. Tú sabes que el Señor te puede levantar y te puede sostener en medio de tu peor temporada económica. Tú sabes que Él es el que abre puertas, amén, mientras estás parado sobre la roca, amén. ¿Sabes? Mientras tienes comunión con el Rey de Reyes y Señor de Señores, tú sabes que siempre va a estar latente una respuesta en nuestra vida, amén. ¿Sabes? Ninguno que edifica sobre Cristo debe dudar de ese fundamento. Grábate eso. No puedes dudar, amén. Porque la Biblia dice que aquel que ha puesto su mirada
en Cristo jamás será avergonzado. Amén. Vamos, dígale al que está a su lado, mire al que está atrás si no tienes a nadie a tu lado y dile, no vas a ser avergonzada, no vas a ser avergonzado. Me dice amén. Ahora, cuando tu fundamento está sobre la roca, pueden venir muchas pruebas. Amén, lo voy a repetir. Cuando tu fundamento está sobre la roca, pueden venir muchas pruebas. Amén. Pueden venir innumerables pruebas, como lo dice la palabra. Pueden levantarse lluvias. Pueden levantarse. ¿Sabe? El Señor habla de una triple prueba en este sermón. ¿Sabe? Cuando Él dice, aunque llueva a cántaros, aunque llueva a cántaros. ¿Sabe qué significa llover a cántaros? Corrido, como pasó hace una semana. Amén. Que no para el agua. ¿Sabe? Que no puede salir. Que te impide hacer tus labores y tus cosas que diariamente haces normalmente. Amén. Aunque llueva a cántaros, primera prueba. Aunque suban las aguas de la inundación. Amén. Todos sabemos cómo está nuestro municipio de Córdoba. Amén. Inundado. ¿Sabe por qué? Porque llovió a cántaros. El agua se subió por encima de los niveles que normalmente pues suele subirse. Aunque suban las aguas de la inundación. Segunda prueba. Y los vientos golpeen contra esa casa. Contra esa casa, ¿contra qué? Contra ti y contra mí. Amén. No tiene que ser ajeno que estas cosas no sucedan. Amén. Pero el Señor me habla de un triple ataque a nuestra vida. De triples situaciones que se pueden presentar. De situaciones diferenciales. Amén. Pero que van a causar una consecuencia. Pero todo depende sobre cuál es tu fundamento o sobre qué está tu fundamento o sobre qué está puesta tu fe. Amén, iglesia. ¿Sabe? La lluvia, los ríos y los vientos, según este relato bíblico, vinieron fuertemente contra esta casa. La lluvia que prueba. La lluvia prueba si el techo está bueno. Cuando aquí llueve se inunda porque el techo es un desastre y el dueño no lo ha querido cambiar. Publicidad gratis para usted. Amén. Para que no digan, el pastor no quiere y tal, y yo soy filipense. No, el dueño no ha querido cambiar porque eso le toca al dueño. Amén. La lluvia prueba el techo. La inundación prueba los cimientos, hermano. Amén. La inundación prueba los cimientos y los vientos prueban la estructura. Amén. Escúchame bien, cada cosa de nuestra vida, si está edificada sobre la roca, nos puede mover. Me dice amén. ¿Sabe? El techo es la cobertura. ¿Sabe? No hay prueba que te pueda llevar a pensar, escúchame bien, a quitar tu mirada del cielo. No hay nada que pueda impedir tu relación con el Creador, con el diseñador de tu vida. Me dice amén. Con aquel que tiene en el hueco de su mano cada una de las cosas que tiene que ver con nosotros. Amén. ¿Sabe? La inundación prueba los cimientos. ¿Sabe? ¿Cuál es mi cimiento? Yo no necesito, escúchame bien, ninguna columna. Solamente necesito una roca. Amén. Que mis pies estén firmes sobre la roca Cristo Jesús. Amén. ¿Sabe? Y la inundación prueba los cimientos. Mi vida tiene que estar fundamentada en la palabra del Señor. Amén. Vendrán, escúchame, ¿vendrán qué? Ríos. Amén. Vendrán lluvias, vendrán mares, vendrán pruebas, vendrán personas. Amén. Vendrá fuego, pero nada de lo que venga sobre mi vida, escúchame bien, me hará daño. ¿Por qué, iglesia? Porque mi vida está fundamentada sobre la roca. ¿Por qué te lo repito N veces? Para que cuando salgas de este lugar
no se te olvide, escúchame bien, y mires hacia abajo cada vez que enfrentes una dificultad y sepas sobre qué fundamento está tu vida. Amén. Tú no has fundamentado tu vida y tu fe sobre la arena. Amén. ¿Sabes? Por eso ninguna palabra maldiciente puede tocar y derribar tu fe. Por eso ninguna circunstancia económica puede acabar con aquella promesa que Dios ha dicho acerca de ti. Me dice amén. El fundamento te mantiene firme, familia. ¿Sabe? Tenemos que hacer un esfuerzo, porque yo sé que no es fácil mantenerse mirando la roca y mantenerse mirando los vientos. Amén. Mantenerse en los fundamentos y no prestarle atención a la lluvia. Amén, iglesia. Caminar en el Señor, servirle a Dios, predicar su palabra, viviendo situaciones diferenciales en nuestra vida. Amén. Viendo que el agua se subió de nivel, ¿ok? Que ya no tengo la seguridad que tenía antes, que hay cosas amenazantes pasando en nuestra vida, que están tal vez retardando la respuesta de Dios, el propósito del Señor en nosotros. Pero yo estoy fundamentado sobre la roca. Amén. Venga lo que venga, mi vida está fundamentada sobre el Cristo de la gloria. Me dice la iglesia, ¿sabe? Y nada me puede mover de ese fundamento. ¿Sabe? Pero también dice que un hombre al cual la palabra llama necio edificó sobre la arena. Y vinieron las mismas pruebas, vinieron las lluvias y el techo se derrumbó. Vinieron, ¿qué más? Las inundaciones y su fundamento se derrumbó. Vinieron los fuertes vientos y ¿qué pasa? Y la casa se hundió, porque su fundamento no fue la roca nunca, porque solamente fue un oidor de la palabra, ¿ok? Porque ambos edificaron la casa, porque ambos creyeron que la casa podía soportar eso, ¿ok? Podía aguantar los vientos, podía soportar las lluvias y podía superar las inundaciones. Pero resulta que hubo uno que supo hacer la diferencia, ¿ok? ¿La diferencia cuál es? La diferencia no estaba sino solamente en el elemento llamado la roca. Amén. Porque ambos hicieron lo mismo y sobre ambos vino lo mismo. Me dice amén. Y la palabra era para los dos. Pero cuando tú decides, escúchame bien, cambiar la roca por la arena, ¿qué pasa? No te va a ir bien. ¿Sabes? Y el final glorioso que el Señor tenía preparado para cada uno de nosotros, lo podemos perder por malas decisiones. ¿Ok? Por decisiones apresuradas. Por no esperar el tiempo de Dios. Amén. Por no pedir y hundir el botón de ayuda en el momento que nuestro ego nos llevó a dudar. ¿Será que sí o será que no? ¿Será que pido consejo o que no? Y me mandé, tomé la decisión de hacer lo que yo quería. Amén. Edificó sobre la arena. ¿Sabe? Este hombre es suficientemente sabio para saber que necesitaba un lugar de protección, pero suficientemente insensato para no reconocer que sin el fundamento correcto podía sobrevivir solo. Amén. ¿Sabe? Y esa es la característica del necio. Y ahí estuvo la diferencia. Mientras el sabio sabía y tomaba las decisiones pensando en lo que venía, el necio las toma pensando en lo que está sucediendo. Amén. No pensando en lo que se puede ahorrar y evitando futuros problemas y futuros dolores de cabeza, sino aprovechando y viviendo sobre lo que su corazón lo lleva a hacer. Amén. ¿Sabe? El hombre muchas veces es insensato por eso y no tiene fe en lo que está fuera de su vida. A veces nuestras decisiones están basadas en lo que estamos viviendo en el presente, en el día de hoy, y no basado en lo que se traduce el día de mañana. Amén. Entonces no pensamos que algún día, escúchame, podemos perder nuestra salvación o podemos perdernos el estar
gozándonos con el Señor en la eternidad. O podemos perdernos de decisiones sabias que nos pueden llevar a tener relaciones saludables, amén, de trato, de cambios que necesitamos generar en nuestra conducta con relación a nuestra esposa, a nuestro esposo, para mejorar las diferencias, amén, sino que decidimos hacer las cosas como nos da la gana y dejar que Dios repare todo lo que yo no he podido reparar, y eso no va a pasar. Porque el Señor nos entregó la responsabilidad de edificar. No es responsabilidad de Dios. La mujer sabia, ¿qué? Edifica la casa. Dios le entregó una responsabilidad a cada uno de nosotros. Y le dijo, la cabeza de la iglesia es Cristo y la cabeza del hogar, ¿quién es? El hombre. Dios nos entregó una responsabilidad a cada uno de nosotros, amén. ¿Sabe? La diferencia está en el fundamento. ¿Qué fundamento decides colocarle a tu vida el día de hoy? ¿Sobre qué fundamento estás edificando a tu familia? ¿Sobre qué? Ahora, no vayamos al contexto que nos rodea. Vayamos al contexto de cada uno de nosotros, amén. Porque Dios individualizó esta enseñanza. Y yo traté de individualizarla para que podamos entender y reflexionar acerca de si somos sabios o somos insensatos. No en general, como dije al principio, pero tal vez tenemos particularidades de personas necias. Al no querer dar nuestro brazo a torcer delante de Dios y delante de los hombres. De que necesitamos mejorar en algunas áreas de nuestra vida, amén, y quitar la arena que ha venido ocasionando que mi hogar no funcione. Quitar la arena de mi vida para tratar de corregir mi obediencia al Señor, amén. Quitar la arena de mi relación que no es muy sana con los miembros que sirven en este lugar. Amén. Porque de pronto yo puedo adorar a Dios y puedo bailar y puedo cantar, pero mi relación con algunos miembros de la comunidad no es la mejor. Y de pronto ahí no quieres colocar tus pies sobre la roca, sino sobre la arena. ¿Alguien dice amén? Amén. Y eso nos pasa, y eso no te hace mal cristiano, ni te hace un necio y una necia. Pero en esas cosas sí soy necio e insensato, porque las sigo haciendo a pesar de que tengo 20 años de conocer el fundamento correcto. Y he decidido no cambiar. Amén. ¿Alguien dice amén? ¿Sabe? Y hay errores que son irreparables en nuestra vida. Dios repara todo, pero las consecuencias son irreparables. Las malas decisiones a veces nos pueden llevar a consecuencias irreparables. ¿Qué pasó con esa casa? Se derrumbó. ¿Sabes? Y una vez tú tomes decisiones equivocadas, basados en la sabiduría arena que tenemos muchos de nosotros, la casa y lo que edifique se va a derrumbar. Amén. Si tú estableces una relación con un chico que no es cristiano, se va a derrumbar. Si tú conoces a Dios, se va a derrumbar, porque tu fundamento es Cristo y el fundamento de Él es la arena. ¿Sí me hago explicar? Amén. Mientras tú te quieres guardar, Él se quiere comer y Él se quiere acostar contigo. A eso me refiero, amén. ¿Saben? Cuando te encuentras con cristianos que su fundamento es Cristo, son personas que te van a tratar bien, que saben los principios de ser una persona sabia, mansa, y no te va a agredir. Pero cuando tú eres un cristiano que edifica sobre la arena, le vas a apoyar el ojo, así sea tu hermano de la fe, y vas a hablar mal de él y lo vas a cuestionar y te vas a quejar, y eres un cristiano. ¿O tú crees que los que acompañaban a Jesús en el sermón del monte todos eran arcángeles? No, él se la tiró porque él sabía que había gente que estaba mal en ese lugar. Y no todos los que estamos
y hacemos parte del cuerpo de Cristo, estamos bien. A veces necesitamos quitar arena de nuestro calzado. Amén, amén, iglesia. Vamos a estar en pie y vamos a orar. Ahora mírese los pies y sacúdase la arena. No me vaya a ensuciar el piso que ya trapeamos. ¿Alguien puede decir amén? ¿Alguien dijo que tiene una tractomula de tierra? Esas acusaciones no vienen de mi boca. Así que levante sus manos y oremos. Padre, Señor, ayúdanos a ser sabios. Padre, que toda insensatez que pueda haber o sobre la cual hayamos edificado áreas de nuestra vida, hoy puedan ser, Dios, arrancadas de nuestro corazón y de nuestra manera de pensar. Sabemos que en ti tenemos oportunidades, Señor. 7 veces caerá el justo y 7 veces tú lo levantarás, Señor. Así que en este momento, Padre, cada quien y cada uno de los que estamos aquí conoce, Señor, cuál es su fundamento. Pero hay cosas en nuestra vida que están edificadas de manera incorrecta, ¿ok? En donde el fundamento no es Cristo, donde el fundamento, Señor, son otras cosas, Padre. Y tienen que ver con actitudes, con debilidades, con pecados, con situaciones que no hemos querido arreglar en nuestra vida. Señor, y antes de que los daños sean irreparables, decidimos acudir a ti, Señor, para que nos ayudes y nos des la fortaleza, Señor. Nos des el discernimiento para identificar, Señor, pero de la misma forma tomar las decisiones correctas, Señor. No por lo que pueda, Señor, pasar el día de hoy, sino para que me pueda alinear a lo que tú tienes dispuesto para mi vida el día de mañana. Por eso venimos delante de ti, te pedimos ayuda, que tu mano de amor, de misericordia se extienda sobre cada uno de nosotros, Padre Dios, y nos dé la sabiduría, Señor, para tomar esas áreas y colocarlas sobre el fundamento correcto, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias, Señor. Amén y amén.